Posadas, uruguaya, casada en su segundo matrimonio con el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Escritora. María Isabel Falabella, chilena, casada en su segundo matrimonio con el exsíndico de la Bolsa, Manuel de la Concha. Mecenas musical. Marina Fernández de Córdoba, hija del duque de Arión, española. Casada en primeras nupcias con Jaime Soto, uno de los principales socios de Ibercorp. Anticuaria. Isabel Preisler, filipina, casada en su tercer matrimonio con el exministro socialista Miguel Boyer, modelo publicitaria. Las mujeres del escándalo. Estas cuatro mujeres son la cara agradable de lo que hasta ahora era un privilegiado círculo financiero. La llamada gente guapa. Han compartido con sus maridos la riqueza, las fiestas, las fincas de recreo. Y ahora, el escándalo. Ya le digo que mi marido es un cabeza de turco de todo lo que está pasando en este país. Se nos está dando un trato absolutamente injusto, como si fuéramos delincuentes de alto orden, sin ningún respeto. Lo criticable y lo que desmoraliza es el hacerse rico a través de las conexiones con el poder. Y si eso se hace desde el Banco de España, por ejemplo, pues eso es gravísimo. Las cuatro mujeres coinciden. Ropas caras, casas lujosas, veraneos millonarios. Por otra parte, creo que si algún pecado han cometido estas mujeres, pues es el pecado o el error de casarse con el señor que no era, con el señor que no correspondía. Dicen pedantemente que detrás de la vida de un hombre importante hay siempre una mujer importante. Cuando un hombre triunfa resulta que la mujer no está detrás, y cuando un hombre fracasa o comete algo malo es que tienen que ser las mujeres, las perversas y las pérfidas que les han sometido a esa corrupción moral. Isabel Preisler puede ser responsable, porque es un caso muy distinto al de Carmen Posada. Carmen Posada no es avariciosa, y Isabel Preisler le gusta amasar fortuna. Y de pronto descubren que es mejor tener una jovencita con, bueno, un poco el sueño de Don Juan, volver a ser joven buscando una mujer más joven. Entonces ha habido chicas que se han aprovechado de eso y han jugado el juego de participar de la carrera de esta gente. Se trata de la ambición desmedida de unos hombres que, llegados a una edad madura, ven en el dinero, en el sexo y sobre todo en la situación política que les permite acceder al sexo y al dinero como nunca antes, una ocasión de oro. Frecuentan los mismos restaurantes, siempre lo mejor. En Madrid, Zalacaín, Ascot, Horcher o Jockey. Y en vacaciones, los restaurantes La Hacienda y La Meridiana de Marbella. Marbella me encanta, llevo 20 años viniendo aquí, más de 20 años, a mis niños les encanta también y están muy contentos aquí. Hay que veranear donde todos estén contentos, ¿no? Aunque los Rubio, Mariano y Carmen prefieren veranear en Sotogrande, Cádiz. Compran en las joyerías Suárez y Louis Vuitton y en las boutiques de Loewe, Armani, Tres Zetas, Daphnis y en la peletería de Elena Benarroch. Pero también en esto se desmarca Carmen Posadas. Las cuatro rinden culto al cuerpo. Isabel Preisler y Marina Fernández de Córdoba juegan habitualmente al pádel tenis. Los maridos prefieren el golf. Hemos pasado de la admiración al linchamiento. Es que algunos de estos personajes no van a poder salir a la calle, se dice pronto. Pero ¿quiénes son realmente estas mujeres? ¿Son famosas porque salen en las revistas del corazón? ¿O salen en las revistas del corazón porque son famosas? Yo creo que las mujeres han influido relativamente poco en el escándalo y lo que han hecho es que el escándalo tuviera una mayor repercusión y llegara, por ejemplo, a revistas de gran tirada, revistas de color, que de otro modo probablemente no nos hubiéramos ocupado del escándalo Ibercorp. La ambición de todas estas mujeres ha ido más allá que la ambición de sus propios maridos.
estarán implicadas o no estarán implicadas en el caso Ibercorp, pero no estoy dispuesto a juzgarlas de una manera sexista, a juzgarlas por mujeres. Yo creo que pese a que las mujeres de Ibercorp son excepcionalmente vistosas, algunas inteligentes, todas atractivas y digamos muy llamativas para el gran público, el hecho de fondo es político y además es masculino. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Han influido o no han influido las actuales mujeres de los principales implicados en el caso Ibercorp para que sus maridos vivan por encima de sus posibilidades? Según una encuesta realizada en exclusiva por Sigma 2, el 50% de los españoles encuestados creen que sí, mientras que el 34% opinan que no. Los españoles lo que consideran cuando dicen que ha influido es que algo de responsabilidad tienen en la actitud de sus maridos. Responsabilidad en el sentido de potenciar o responsabilidad en el sentido de al menos no corregir y limitar ciertas actuaciones que, como se están demostrando, son claramente irregulares. Bueno, pues yo pienso que las mujeres de los implicados en el caso Ibercorp pues no son responsables en modo alguno de lo que han hecho sus maridos. Sí, yo creo que son implicadas porque ellas tienen que estar enteradas de todo. Bueno, pues yo creo que alguna responsabilidad tienen, porque me parece imposible que no conocieran las actividades de sus esposos. De modo que sí, alguna responsabilidad tienen, por lo menos moral. Yo creo que Carmen Posada y Isabel Presley tienen culpa de lo que los maridos han hecho. Las mujeres tienen mucha influencia sobre los maridos y que pueden ayudarles a ser honestos o no. Hombre, yo pienso culpables no, posiblemente implicados sí, pero culpables no. Yo las considero lo suficientemente inteligentes para saber lo que estaban haciendo sus maridos, no son ningunas analfabetas. La verdad es que yo creo que ni Carmen Posadas, ni Isabel Presley, ni ninguna de las mujeres de los implicados en estos casos tienen nada que ver con ellos. A mí se me hace difícil pensar que la señora Posadas no supiera mucho más de lo que declaró ante la Comisión de Investigación del caso Rubio. Posadas, Preisler, Isabel Falabella y Marina Fernández de Córdoba, a la que familiarmente llaman Marina Arión, son las segundas mujeres de 4 modelos de triunfadores de los años 80, envueltos ahora en el escándalo Ibercorp. ¿Cómo surgió el escándalo? 1986. Soto se asocia de la Concha y constituyen la sociedad bursátil Investbank. Ese mismo año compran Sistemas AF. 1987. Compran junto a Benito Tamayo un banco. Lo bautizan Banco Ibercorp. 1988. Constituyen Ibercorp Leasing e Ibercorp Financiación. Reciben un crédito de 3.000 millones del Banco Exterior que preside Boyer. 1989. Crean Ibercorp Sociedad de Valores. 1992. Se decreta judicialmente la suspensión de pagos del Banco Ibercorp. Ellos son cabezas de todo el entramado que significó y que fue Ibercorp y de las especialísimas relaciones que tenía ese banco con el Banco de España. Es simplemente aprovecharse de los conocimientos que les da su cargo para enriquecerse, y eso es indirectamente es a costa nuestra, a costa de todos. Luego es lo más parecido a robar. Fueron 4 o 5 años en que, en fin, estaban borrachos de champán y de mujeres, los hombres, y de grandes lujos las mujeres. La más joven, Marina Arión, es hija de un grande de España, el Duque de Arión. Yo creo que Marina tiene a su favor el que nunca ha querido parecerse a nadie, en que es una mujer que lleva una vida muy discreta. De hecho, casi, si hay que identificarla fotográficamente, pues la mitad de la gente ni siquiera sabe cómo es, ¿no? Isabel Preisler, de clase media, hija del que fuera delegado de Banesto en Filipinas. Tiene solo estudios de secretariado. Isabel Preisler yo creo que es una mujer muy ambiciosa, una mujer muy arribista y que cautiva a los hombres por su dedicación plena a ellos. Carmen Posadas, hija de un diplomático uruguayo sin fortuna. Al finalizar el bachiller superior, realizó seminarios de literatura en Londres. Es una mujer que ha sabido aprovecharse de las circunstancias, ha aprovechado de los amigos y del mundo en que se mueve para escribir libros. Isabel Falabella, multimillonaria por su anterior matrimonio con el empresario José Salama.
es la única con formación universitaria. Estudió psicología en la Universidad Complutense. Isabel Falabella creo que es una mujer muy seria, bastante equilibrada, muy señora, y yo creo que a la que no le gusta demasiado la publicidad. Isabel Preisler y Carmen Posadas, las más próximas al poder político, son las dos con mayor protagonismo público. Creo que son dos mujeres que tienen ya fascinado y ganado al gran público español, al público de las revistas, de la prensa del corazón y todo eso, y de la televisión, etcétera, y que ese público va a seguirlas igualmente y les va a perdonar muchas cosas, bueno, pues del mismo modo que en Estados Unidos, a otro nivel mucho más alto, se le perdonaron muchas cosas a Jacqueline Kennedy y ahora que ha muerto se le han vuelto a perdonar, ¿no? Pero mientras Isabel Preisler cuida la imagen de la perfecta casada, Posadas juega el papel de la mujer moderna, liberada, independiente y con inquietudes intelectuales. De sus memorias. El padre es diplomático, fue embajador en Madrid, en Moscú, en Londres, y en una de las ocasiones que iba alguna vez con sus hijas pequeñitas, ahora ya sean mayores, y también con su madre, una señora encantadora, muy educada, muy correcta, muy embajadora ella. Pues dijo, si no solventamos nuestra situación económica en 3 años, es la debacle de la familia. Rubio, de la Concha, Soto y Boyer, sus actuales maridos, han sido amigos desde siempre. Pero ¿cómo conocieron Carmen Posadas, Isabel Falabella, Marina Arión e Isabel Preisler a sus actuales maridos? El Banco Hispanoamericano, con una cena en su lujoso piso de la calle Doctor Arce, El Viso, Madrid. Soto ya es un hombre de éxito. Era un hombre muy relacionado con la aristocracia, de siempre, incluso por su propio nacimiento en Jerez, con la aristocracia jerezana. Un hijo mío, y los hijos son entrañables y lo es todo para un padre, está casado con una Soto. Y a partir de ahí yo prefiero ser tan honesto, directo y tan auténtico y sincero de que no me pronuncio sobre Soto. A Carmen Posadas, Soto la conoce desde los tiempos en que estaba casada con su primer marido, Rafael Ruiz Cueto. Divorciado de oro en aquellos momentos, el exdirectivo del Hispano estaba separado de su primera mujer, Pilar Aguirre. Un matrimonio que lleva X años, que tienen hijos, una vida bastante cómoda, pero de pronto se presenta una señorita muy guapa, como es Marina Arión, y bueno, y le desborda. Marina, aún novia de Soto, está de viaje en la India. Marina Arión es muy fácil definirla, es una niña bien. Y punto. Pero no podemos ignorar, y posiblemente será difícil de creer, que ella no ha tenido influencia en la vida de Jaime Soto, que es el personaje que más ha manejado posiblemente el tema de Ibercor, mucho más que Manuel de la Concha. Los invitados de aquella cena en casa de Soto son todos ricos y famosos. Boyer con Isabel Preisler. De la Concha con su primera mujer, Paloma Jiménez Altolaguirre. El matrimonio entre canales. Rubio está separado de su primera mujer, Isabel Azcárate. Es ella la que deja a Mariano Rubio. Es el único caso de todo este grupo en que la mujer deja al marido y no a la inversa, ¿no? Es indudable que el régimen de vida de Mariano Rubio cambia mucho después de esa separación, pero lo esencial no está tanto en ese cambio, sino en el hecho de que Mariano Rubio se desliza hacia una serie de prácticas que, en mi opinión, indican un abuso de la autoridad como gobernador del Banco de España. El caso de Mariano Rubio es distinto del de Miguel Boyer. Mariano Rubio no sacrifica nada por amor. Mariano Rubio encuentra un nuevo amor en Carmen Posadas, pero Mariano Rubio tiene la ambición del funcionario. Rubio acudió sin compañía a la cena de Soto. A Carmen Posadas, anfitriona de ocasión, la sitúan entre él y Boyer.
Horas después inició la relación sentimental de Rubio con la atractiva escritora uruguaya ante la mirada de Isabel Preisler. Creo que son dos mujeres muy inteligentes, aparte de muy guapas. A mí personalmente me gusta más La Posada. Dos mujeres exóticas, porque la una es filipina y la otra americana, yo diría que con un poco de India americana, no lo sé. Ella ha dicho en distintas ocasiones, a través de la revista del Corazón, que en el matrimonio una cosa es la lealtad y otra cosa la fidelidad, con lo cual uno desprende que es un matrimonio de conveniencia. El hombre es un ser presuntuoso y se parece al pavo real, y cada vez que quiere quedar bien con la mujer de sus sueños, pues tal vez coloca las fronteras mucho más allá de lo que las, digamos, convicciones morales o éticas. Entonces la sociedad española dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Es posible que hayamos autorizado ese cambio de las 3 Cs que dicen, digamos, los periodistas? Es decir, cambiar de casa, cambiar de coche, cambiar de pareja, de compañera, con tanta intensidad. Al final de aquella cena, Rubio sí que cambió de coche. Se subió al modesto 600 de Carmen Posadas para ir de copas por las discotecas de moda. La escena es de película italiana. El 600, el coche oficial y el vehículo de escolta se pasearon por la noche de Madrid. 9 años después, Rubio también fue escoltado. El destino era otro: los calabozos de los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla. ¿Cómo iba a pensar Carmen Posada que el todopoderoso gobernador del Banco de España acabaría con sus huesos en la cárcel? Vamos, que no han sabido ser ricos, de verdad. Si es que ser rico es muy difícil. Es dificilísimo. Carmen Posadas residió hasta los 11 años en Montevideo, Uruguay. A los 18 se casa en Moscú, donde su padre está destinado como embajador de su país, con Rafael Ruiz Cueto, un intermediario financiero de buena familia. Una avería en el vehículo que conduce al nuevo matrimonio al aeropuerto le salva la vida. El avión, en que iban a iniciar la luna de miel, despega sin los recién casados. Poco después el avión se estrella. Mueren todos sus pasajeros. Aquel accidentado matrimonio no acabó de hacerla feliz. Carmen es una mujer de una personalidad inquietante, con una gran fuerza, muy valiente, acostumbrada a pelear, es decir, lo ha pasado mal durante muchos años, y eso le ha dado una capacidad de decisión. Yo nunca llegué a comprender cómo se casó con Mariano Rubio, que no tiene nada que ver con él, y solamente lo entiendo solo pensando en que tenía una situación económica muy comprometida y difícil, que tenía que salir de ella, y cuando tuvo la ocasión y la oportunidad de conocer a Mariano, el gobernador del Banco de España, que firma los billetes, dice, pues esta es la mía. Yo creo que la complicidad de Rubio en todos los trapicheos del banco de su amigo de la Concha era evidentísima desde el principio. Por los documentos parece evidente que ha habido en España unos casos de corrupción política, financiera, o del tipo que sea. Yo creo que son personas que sabían lo que estaban haciendo. Ahora, lo que tendremos que discernir es si lo que estaban haciendo era ilegal o no. Y de pronto la gente empieza a descubrir que esos señores, que eran ricos, que eran dignos de imitación, además eran unos grandes sinvergüenzas. En 1982, Carmen Posada se separó de su primer marido. Cuando le han preguntado por las causas, contesta con ironía: es que Rafael comía muchas pipas de girasol. Pone esas gotas en los ojos y empieza a vivir unas aventuras maravillosas. Para aquel divorcio, Carmen recurrió a un bufete de excepción, el de la hoy ministra Cristina Alberdi. A partir de entonces se inicia para Carmen Posadas el gran reto. Tiene 2 hijas, Sofía y Jimena, a las que sacar adelante, pero también muchos sueños. Londres, donde su padre está de embajador, le amortigua los primeros momentos de soledad tras su divorcio. Precisamente en la capital del Reino Unido se encontró con un viejo amigo en el verano del 86, el matador de toros Roberto Domínguez. Es muy joven, quiere un puesto en la sociedad, lo intenta varias veces en sus relaciones con distintas personas, con Ruiz Mateos,
con Roberto Domínguez, etcétera. Con el torero vallisoletano sigue viéndose ya en Madrid, donde coincide en un acto literario. Necesita una persona que le aupe y encuentra a Mariano Rubio. Y Mariano Rubio, pues yo creo que se desborda con Carmen Posadas. En el matrimonio de Mariano Rubio y Carmen Posadas, hombre, ella es la protectora, parece que es la que protege a ese hombre que aunque él no es viejo parece un anciano. Quiere ser intelectual, no digo que lo sea, quiere ser intelectual, quiere ser escritora, se lo ha propuesto. No sé, quizá la mujer de Rubio sí me parece más excepcional porque es una escritora notable, pero tampoco pasa en la historia de la literatura, vamos, no... Bueno, ella acertó con un primer libro, que era de esos libros de ocasión, de temporada, que era una crítica de los yuppies y de otras gentes de ese mundo. Entonces, cuando yo estaba en el exilio en Alemania, Carmen Posada, que era una mujer fantástica en todo orden de cosas, encantadora y guapísima, pues estaba escribiendo un libro de determinados personajes y quería contar conmigo. La relación con el empresario jerezano se estrecha. Ruiz Mateos le propone un trabajo de relaciones públicas. En defensa del empresario expropiado, Carmen critica entonces y desde ABC al gobierno socialista. Ibercorp simboliza, representa y es la corrupción de toda una clase dirigente. Es la corrupción de la clase dirigente española, de eso que se ha llamado la Beautiful People, que es la gente que manda en España desde hace casi una veintena de años en el mundo de las finanzas y que tiene una parte fundamental en el poder político español. Pues gente que está encantada de mirarse al espejo todas las mañanas, gente que está encantada de hacer recuento de sus ahorros durante todas las tardes y gente que está encantada de presumir en los mejores restaurantes y en los mejores lugares y en los mejores hoteles durante todas las noches. Ocurre que ese mundo del que ella se burlaba, que era un poco el mundo del dinero rápido y de esta nueva cultura del dinero, resulta que ella parece que se ha visto envuelta en esto mismo que denunciaba en el libro. Pero también la pluma de Posadas se inspira para la intimidad. A Ruiz Mateos le remitía cartas entrañables. Una de ellas lleva una misteriosa postdata, TQ. ¿Qué pretendió? ¿Qué quiso? Vino a Madrid y quería como ayudarme. Y para eso estableció el contacto con la llamada Beautiful People. Y entre las relaciones, contactos y amistades de unos con otros, llegó a conocer a Mariano Rubio y terminó casándose con él. 3 años después, Carmen formaliza su segundo matrimonio con Rubio. Era el 1 de octubre de 1988, en la Embajada Española de Viena. Pocos invitados, 29. Manuel de la Concha con su primera mujer, Paloma Jiménez. Soto y Marina Arión. El banquero Rodés. El matrimonio Garrigues Walker. La viuda de Ruiz de Alda. Cristina Macaya y el dueño de los VIPs, Plácido Arango. Todos ellos gente muy guapa. Desde luego no les considero gente guapa para nada. Supongo que son los pijos de siempre, solo que con influencias en el gobierno y con influencias en los grupos de presión y de opinión del país. En aquella selecta boda hubo sin embargo una ausencia significativa, la del matrimonio Boyer. ¿A qué se debía, siendo ellos tan íntimos, esta significativa ausencia? Quizás a tensiones entre Carmen Posadas e Isabel Preisler. Son mujeres que no tenían en común más que una amistad, que sus maridos eran amigos, que incluso habían trabajado juntos, como era el caso de Miguel Boyer y de Mariano Rubio. Todas han querido formar parte del club de los 5.000 millones, porque tener 400, 500 millones es poco. Y una han arrastrado a otras. Estas mujeres, tanto Isabel Preisler como Carmen Posadas, se han encontrado, diríamos, utilizadas dentro de lo que llamamos cultura del pelotazo. Inductoras o víctimas de las ambiciones de sus maridos. ¿Por qué ahora que llega la derrota vamos a culpar a sus mujeres? No, la culpa la tienen ellos, que se han hecho, son unos chapuceros. Si los principales implicados en el caso Ibercorp hubiesen continuado con sus mujeres anteriores, ¿su conducta hubiera sido menos irregular? Según la encuesta exclusiva realizada por Sigma 2, el 37% de los españoles piensan que si los principales implicados en el caso Ibercorp hubieran continuado con sus anteriores mujeres, la conducta de los maridos hubiera sido otra.
El 44% piensa, por el contrario, que no. Eso no quiere decir que si estas mujeres no hubiesen sido ellas, y hubiesen sido las primeras mujeres o cualquier otra, estos señores hubiesen cometido menos irregularidades, ya que la responsabilidad pesa sobre ellos y lo único que hacen las mujeres es influir en el sentido positivo o en el sentido de no corregir esa tendencia que posibilitaría una serie de actos que presuntamente delictivos. Yo creo que si Miguel Boyer hubiera seguido casado con Elena Arnedo, no hubiera dado esta serie de pasos, o sea, por enriquecerse tan fácilmente. Digamos, la relación Isabel-Miguel comienza mucho antes, cuando ni siquiera Miguel es ministro, cuando va a ser ministro. Con 2 sonados matrimonios a sus espaldas, Isabel Preisler irrumpe como un vendaval en la vida de Boyer. ¿Dónde fueron sus primeros y clandestinos encuentros? ¿Quién les facilitó el nido de amor? Familia de clase media, Isabel Preisler se introduce en los círculos sociales más selectos de Madrid. Si uno piensa en Isabel Preisler y mira todas las imágenes que hay de Isabel, se da cuenta de lo que es el ascenso de la geisa perfecta en la España de la democracia. Para un hombre es lo que busca un hombre, que le pongan las zapatillas. Todos los hombres buscan eso y yo creo que ella lo hace. Ya la definió su primer marido, Julio Iglesias, que se trataba de una mujer fría, ambiciosa y calculadora. Aquel matrimonio, enero de 1971, es su trampolín a la prensa del corazón. En el 79 se separaron. Tuvieron 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique. Capaz de tener 3 maridos, hijos con los 3 maridos, y sin embargo ser ella misma, tener capacidad propia, ser una triunfadora, envidiada, odiada, admirada, pero en cualquier caso de convertirse en uno de los modelos, en uno de los objetos de deseo de este país. Pronto conocería a su segundo marido, el marqués de Griñón, Carlos Falcó, con el que se casó en marzo de 1980. La gente no se contenta con hacerse rica, sino que quiere, digamos, sellar esa riqueza y legitimarla hasta cierto punto socialmente, entroncando después con la aristocracia. Del matrimonio nacería una niña, Tamara, pero aquella relación con Griñón tampoco cuajó. Le hizo hacer el ridículo más grande, obligándola a participar en ruedas de prensa, cuando ella mantenía ya amores o amorillos con don Miguel Boyer, y le obligaba a participar en ruedas de prensa para desmentirlo. En una comida en casa de Mona Jiménez, donde políticos, artistas e intelectuales solían reunirse en torno a unas lentejas, Isabel Preisler conoce a Boyer, entonces casado con la ginecóloga Elena Arnedo. Elena Arnedo me parece una mujer, una gran profesional, una mujer discretísima, que en su momento pues supo separarse o ir hacia su camino y no tiene nada que ver con la Beautiful People. En el caso de Isabel Preisler, no acabo de entender cuál es. Yo nunca he entendido por qué esta mujer es admirada. Por guapa, pues, tampoco es que sea excesivamente guapa. ¿Viste bien? Bueno, con el presupuesto que tiene es fácil vestir bien, es cuestión de asesorarse. Está claro que, por ejemplo, entre Elena Arnedo, que es una mujer, es una profesional importante, como decía, de la ginecología, y Isabel Preisler, no hay nada en común. Lo que pasa es que no vayamos a olvidarnos que a los hombres no siempre lo que les gusta es la inteligencia de una mujer. Inteligente, no recuerdo ni una sola frase que haya pronunciado que me haya llamado la atención. Quiero decir, no sé, en su intimidad, si tendrá una conversación verdaderamente estimable. Algo tendrá, desde luego, al menos para Boyer. Entre Isabel y él se suceden citas clandestinas, algunas de ellas en la madrileña calle Núñez de Balboa, un apartamento propiedad de una amiga suya. Descubierto el romance por Elena Arnedo, Boyer se instaló en la vivienda del Ministerio de Economía. Con ocasión de su 46 cumpleaños, Isabel hizo por primera vez de anfitriona junto al ministro.
Él está absolutamente enamorado de Isabel Preisler. Yo creo que por primera vez ella también se enamora de un hombre inteligente. El idilio vive situaciones comprometedoras. Los escoltas de Boyer coinciden en el parking con los de Marcelino Oreja, vecino también de la finca. En otras ocasiones, las situaciones resultan cómicas. Durante una cena en París, Isabel Preisler llegó a presentar a Boyer como un empresario llamado García. Fue en casa del decorador Alberto Pinto Coelho. Monsieur García no abrió la boca. La misma boca que diría «sí quiero» el 2 de enero de 1988 en el Juzgado Civil de Madrid, cuando ya no era ministro. El Ministerio de Economía y Hacienda sale don Miguel Boyer, entra don Carlos Solchaga. Su soberbia, yo creo, le lleva a plantear el gran duelo con Alfonso Guerra y a perderlo. También es cierto que tiene la valentía de irse, es decir, es uno de los pocos que han dimitido en este país. Miguel Boyer posiblemente le deshizo su carrera política, pero le ha arrastrado a una carrera económica compitiendo con el resto de las figuras empresariales y económicas de este país. Entonces Isabel se casaba con el presidente del Banco Exterior. Por eso yo distingo del Miguel Boyer político que abandona su carrera por amor al Miguel Boyer que intenta hacer fortuna ya después de casado con Isabel Preisler. Creo que son dos personajes distintos y dos situaciones casi opuestas. Pero ella es un cheque en blanco, un cheque aportador, y ha convertido a su marido en una prolongación de ese cheque. Y yo creo que está absolutamente feliz teniendo a Miguel Boyer con las hermanas Koplovit bien colocado, ganando un dineral, eso sí, y ella ganando además un dinero importante como estrella publicitaria de Porcelanosa. Sin embargo, el primero del clan Ibercorp en cambiar de pareja fue Soto. Entonces de su mujer se sabe muy poco, se sabe que es del norte, que tiene hijos, pero se sabe muy poco de esa relación. Tras algunas relaciones que no prosperan, una de ellas con Patti Galatas, íntima de Isabel Preisler, Soto se une a Marina Arión. Marina Fernández Córdoba es una aristócrata, sobrina del Griñón y del Marqués de Cubas, que conoce a su marido, Jaime Soto, a través de la relación de este con su padre, el Duque de Arión. Es decir, viene de un mundo absolutamente distinto, diferente del de las otras tres. Brillante y atractivo, Soto arrastra a De la Concha a la jet set. Él fue quien le enseñó el valor de los veraneos en yate, las fincas de recreo y los aviones privados. La ruptura con Paloma Jiménez Altolaguirre, su primera mujer, era una crónica social anunciada. Paloma Jiménez Altolaguirre sí, me parece también una gran señora y que dedicó todos sus mejores años pues a Manuel de la Concha, y cuando Manuel de la Concha ya no la necesitaba, pues la dejó ahí en la estacada. Yo creo que ahí ha habido un mercado de segunda mano, ¿eh? El mercado de segunda mano de unos señores que se quitaban de encima a la santa con la cual habían empezado su vida. También de la Concha llevaba años manteniendo una relación secreta con Isabel Falabella. Isabel tenía ya una vieja relación con Manuel de la Concha de muchos años, que al final termina en matrimonio después de la respectiva ruptura. Manuel de la Concha tenía las suficientes ambiciones para ser una persona muy rica, y lo era, en los años 70 y en los años 80, sin la necesidad de que le espoleara a Isabel Falabella. Que lo ha pasado fatal en esos 9 años, hasta que él ha decidido, porque él tardó 9 años en decidirse a dejar a su mujer. Una mujer que le gusta, que tiene inquietudes intelectuales, que le gusta la música y que admira, pero de una forma ya como enfermiza, a Manuel de la Concha. El divorcio entre de la Concha y Paloma alcanzó momentos de gran tensión familiar. Rubio medió a favor de su amigo de la Concha. El litigio se saldó con 1.200 millones, un chalet en Marbella y la casa madrileña de Elviso. Divorcios y nuevos matrimonios consolidaron un confuso entramado de intereses. No es tanto la cuantía y la espectacular ganancia que se hace, sino el hecho de que en él participa un amigo del gobernador del Banco de España en ese momento, que es Manuel de la Concha, y que finalmente se va a saber, indirectamente se ha beneficiado Mariano Rubio, que había sido gobernador del Banco de España, como digo, en aquellos tiempos. Y que jamás he utilizado mi cargo de gobernador del Banco de España para aprovecharme.
Yo creo que hay indicios más que suficientes como para pensar que es un grupo de personas que de la unión de ellos se sentían protegidos de cualquier acción de la justicia o cualquier acción de la política. La relación de los Boyer con Paloma Jiménez Altolaguirre les llevó a ausentarse de la boda de Falabella con De la Concha. Era agosto de 1990. Son los años de las Olimpiadas, la exposición de Sevilla, el dinero fácil en la bolsa. Era evidente que un gobernador de un banco central solamente juega en bolsa si juega a ganar y además de una manera ilícita. Yo recuerdo la famosa frase de, todo el mundo la recuerda, vamos, de Solchaga cuando dijo que en España no se podía enriquecer de la noche a la mañana, y más que en ningún otro sitio, y dijo a continuación que él había jugado a la bolsa ese año y había ganado dinero, mucho dinero. Era el ministro de Hacienda, ministro de Economía. ¿Cómo un ministro de Economía puede jugar a la bolsa? Si no la totalidad de lo que se ha dado en llamar la Beautiful People, pero un sector importante de ellos ha podido tener un uso del poder ilegítimo para enriquecerse, ¿no? 44 habitaciones, 13 cuartos de baño, 2 piscinas, una de ellas cubierta, pista de pádel, un auténtico palacete situado en Puerta de Hierro, Madrid, al que Isabel Preisler se trasladó con su nuevo marido, Miguel Boyer. Lo que sí que está claro que es un señor, pues, que yo creo que le sobra mucha casa, le sobra mucha piscina y le sobra mucha caseta del perro con aire acondicionado y con calefacción. ¿Cómo es posible que una persona tan inteligente, intelectual, con esa trayectoria libresca incluso de Boyer, aficionado a, pues no sé, a la cultura egipcia, y en fin, una persona con una cultura, tenga tan pocos libros? Es una cosa que llama la atención, no puede ser. ¿Dónde están los libros de Boyer? ¿En el sótano? ¿Los han vendido? También en Puerta de Hierro, Isabel Falabella y De la Concha construían una nueva casa, cuyas obras se encuentran paralizadas por el escándalo Ibercorp. De la Concha, que creo que se ha declarado insolvente, tuvo que soltar mucho dinero para separarse de su primer matrimonio. Quien no parece tener fortuna inmobiliaria es Rubio. Rubio vive actualmente en el domicilio de su mujer, Carmen Posadas, en la calle Jovellanos, en el centro de Madrid. Piso que Carmen escrituró por 5.200.000 pesetas, muy por debajo de su valor de mercado. También por escriturar a la baja su casa de Puerta de Hierro, Isabel Preisler se vio obligada a realizar una declaración complementaria ante Hacienda. Pequeños contratiempos fiscales comparados con el escándalo Ibercorp. En septiembre de 1987, Mariano Rubio, en una entrevista que tuve con él en el Hotel Watergate en Washington, porque yo estaba allí cubriendo la reunión del Fondo Monetario Internacional y él estaba en representación de España, al hablar sobre Javier de la Rosa y al preguntarle yo si las investigaciones en curso podían arrojar algún dato en el sentido de implicar a Javier de la Rosa en los escándalos del Banco Garriga Nogués, me dijo, en una afirmación que hoy día es increíble, que no me olvidara nunca que precisamente Al Capone no había ido a la cárcel por los crímenes que había cometido, sino que había simplemente ido a la cárcel por no pagar impuestos. Yo no creo de ninguna de las maneras que estas personas estuvieran de una forma inconsciente actuando en este asunto de Ibercorp, en este asunto de las inversiones en bolsa, en este asunto de las cuentas B, de las cuentas secretas. Creo que sabían bastante bien lo que estaban haciendo. A la espera del fallo de la justicia, lo cierto es que el espejo de la gente guapa se ha roto en 1000 pedazos. Carmen Posadas, Isabel Falabella, Marina Arión e Isabel Preisler, atractivas las 4, ricas, poderosas y envidiadas, han saltado del glamour de la prensa del corazón a la fría crónica que recoge el mayor escándalo de los últimos años, el escándalo Ibercorp. Para ellas, desde luego, ya nada es igual.